Palabra viva. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar otra vez por aquí, luego de una breve pausa para continuar con nuestros estudios que habíamos empezado hace un tiempo. Y quiero saludar a través de los medios, a los que nos siguen, a los que nos ven, a los que verán posiblemente la grabación, a los que están en la casa primeramente, pero también a los que nos ven, como decía, y posiblemente nos vean en la grabación más tarde. Vamos a empezar entonces, lo de rigor digo yo, porque sus Biblias. ¿Se acuerdan que decíamos vamos a otear? Voy a otear así para ver, a ver si tienen sus Biblias. Y creo que no está de más, aunque sea repetitivo y posiblemente digan ustedes, este machacón siempre está con la misma historia, pero es necesario, porque es nuestra espada, es nuestra arma y como guerrero tenemos que andar con nuestra espada siempre, ya sea física o electrónica. Yo soy medio de la guardia vieja, como pueden ver, tengo mi Biblia de papel y tengo mis anotaciones también, pero de una u otra manera tenemos que tener la palabra con nosotros, ¿verdad? Por eso somos cristianos, amén. Entonces vamos a ir a la palabra, les voy a pedir que abran sus Biblias, que las busquen en sus dispositivos. En el libro de Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 18 al 29, vamos a leer rápidamente. Lo buscan, Apocalipsis 2, de los versículos 18 al 29. Y vamos a hablar de una iglesia a la que precisamente el título en la palabra, no sé si lo tienen así en sus Biblias, dice, mensaje a Tiatira, la iglesia en idolatría, dice el subtítulo arriba. Amén. Si tienen eso me dicen amén. Y vamos a arrancar con la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aleluya. Un poco largo, mucho contenido. Vamos a tratar de correr un poquito porque en verdad hay contenido. Pero nosotros podemos ver cómo Dios le habla a la iglesia ahora, en este caso a Tiatira. Y como decía al principio, vamos a continuar nuestros estudios. Hemos tenido una breve pausa. Pero tenemos que analizar estas cosas. Sobre todo porque estamos viendo, y lo repetimos otra vez, estamos viviendo eso que dice en Mateo, principio de dolores. Estamos viendo que están sucediendo muchas cosas. Nosotros abrimos la Biblia y parece que estuviéramos leyendo el periódico. Porque se están viendo muchas cosas y el cumplimiento de dichas cosas. Y tenemos que estar apercibidos y aprender. Y en cada una de las iglesias Dios va diciendo algo. Pero no era solo eso. Y por eso decía que vamos a retomar los estudios que hemos empezado. El pastor, cuando me presentaba, empezó diciendo que habíamos empezado una serie de estudios en escatología, y eso fue desde el mes de enero más o menos en todo este año con diferentes prédicas, y hablamos de diferentes temas.
Y quiero rápidamente hablar un poco de esos temas que habíamos comentado hasta ahora. Ustedes saben que cuando hablamos de escatología hablamos del estudio de los últimos tiempos, de los últimos días. Y muchas veces cuando la gente escucha eso, tiende a tener miedo. Y nos atemorizamos porque ciertamente, como dice aquí, y como dirá más adelante, y si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, nos habla de muchas cosas. Hay figuras, hay imágenes, hay narraciones que son terribles, de castigo que viene sobre la tierra, sobre aquel que no se sujeta a la palabra del Señor. Pero también en todos hay un mensaje, que es que Dios nos está esperando, que Dios todavía ha prolongado sus misericordias y que Él está ahí, aguardando aún. Por eso dice la palabra, buscadle porque todavía queda tiempo, hasta que se complete el número de los escogidos. Amén. Entonces, conscientes de eso, no vamos a tener miedo, lo repito, sino vamos a ver las cosas con el gozo de saber que pronto estaremos con nuestro Señor. Amén. Y la palabra nos va a ir hablando de esas cosas. Y empezábamos esos estudios en enero, como les decía, hablando de la segunda muerte. ¿Se acuerdan? Decíamos, cuidado con la segunda muerte. Y dando a entender, en ese estudio, prédica, que hablábamos de que va a haber una primera muerte, la cual todos vamos a sufrir, una primera resurrección, una segunda resurrección y una segunda muerte. Y si se fijan, no hay como un orden en eso. Porque cuando hablamos de esa primera muerte y primera resurrección, esa está, si recuerdan, está orientada, está para los hijos de Dios. Porque resucitaremos a un juicio que se llama el Tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer, todos vamos a comparecer de una u otra manera. Todo lo que hagamos en esta tierra se va a ver ese día, pero eso es para salvación, no para perdición eterna, vamos a decir. Sin embargo, también hablamos de una segunda resurrección, y ahí viene el orden invertido, porque primero van a resucitar todos aquellos que no conocieron al Señor o que lo negaron en su tiempo, y van a resucitar para juicio, y viene el juicio del trono blanco, y esa era la segunda muerte, o consecuencia de eso viene la segunda muerte, donde hay perdición eterna. Por eso decíamos esa vez, cuidado con la segunda muerte. Luego avanzábamos en el estudio y decíamos, aclarar un poco la venida del Señor, y que era un periodo más que una sola acción, que empezaba con el arrebatamiento de la iglesia y continuaba hasta consumarse la venida del Señor en el Armagedón, al final de los 7 años de tribulación en la tierra, de la semana 70 de Daniel, si recuerdan lo que decíamos. Amén. Entonces estábamos hablando de en qué consistía o cómo era la segunda venida del Señor. Luego hablábamos de una reprensión que nos jalamos las orejas entre pastores y ovejas. Y decíamos qué pasaba con los pastores y qué pasa con las ovejas. Como introducción a lo que veníamos hablando después, al estudio de los mensajes de las 7 iglesias. Y entramos a las iglesias. Y de la primera que hablamos era de la iglesia de Éfeso. Y si recordamos un poco, como en todas, Dios le hace notar cosas buenas, pero también le hace notar cosas malas. Y a Éfeso precisamente le hace notar una cosa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. Y eso era fuerte, porque cuando uno deja su primer amor, entra en un ritualismo, entra en una costumbre, en un cumplimiento a veces obligado de las cosas, y ya las cosas no las hace por amor, sino por obligación. Pero dice que le da la oportunidad, vuelve a tus primeros caminos. Amén. Gloria a Dios porque nos da esa oportunidad, porque podemos fallar, pero a cada vez que fallamos, Él nos da una nueva oportunidad, y Él prepara el camino para esa nueva oportunidad. Por eso no nos dará ninguna prueba que no podamos soportar. Amén. Y Él nos ayudará en nuestras tribulaciones, dice la palabra. Luego hablamos de Esmirna, que era la iglesia perseguida, a la cual inclusive le adelanta que va a sufrir un periodo de persecución de 10 días, que van a ser echados en la cárcel. Habla de la sinagoga de Satanás. E inclusive hablamos de los judaizantes, de cosas que están dentro de la iglesia y peligros que hay dentro de la iglesia, que se introducen a la iglesia, espíritus que entran dentro de la iglesia y que nos pueden distraer y nos pueden llevar por otro lado en todo esto, en ese periodo de espera que tenemos de la venida del Señor. Por eso es que analizamos estas cosas, para no distraernos, para conocer, porque como dice la palabra, el pueblo perece porque le faltó conocimiento, y tenemos que conocer porque no queremos perecer. Amén. Por eso estamos analizando eso. Finalmente hablamos de la iglesia de Pérgamo, eso fue en la última entrega, si vale el término, de esa iglesia comprometida con el mundo, esa iglesia que permite que el mundo entre a la iglesia y permea
con las cosas del mundo. Con lo cual también tenemos que tener cuidado, porque hablamos de Balaam y hablamos de algunas doctrinas equivocadas que pueden hacer que la iglesia tuerza su camino. Que la santidad que nosotros necesitamos para esperar la venida del Señor se vaya por otro lado. Y entonces, distraídos, descuidados, tal vez el Señor venga y no nos demos cuenta. Y eso sí que sería terrible. Amén. Y tal vez dirá alguno, ¿y para qué estamos dando vueltas en todo esto que ya hemos hablado? Es importante este pequeño deuteronomio, como dice uno de nuestros pastores, este pequeño recordatorio, porque vamos a ver a continuación en lo que leímos de la iglesia de Tiatira, que tal vez a esta iglesia, inclusive en los análisis que se hacen, no se le ha dado tanta relevancia, pero vamos a ver en ese texto que hemos leído, al analizar ese texto, cómo es que se van a reflejar aquí mucho o casi todo de lo que estos estudios de escatología nos hablan. Es interesante ver eso. Hay que analizarlo así porque en Tiatira se resume casi todo el mensaje escatológico con diferentes aspectos. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, por eso es que estamos dando ese pequeño recordatorio, también a modo de eso, de encaminar, de recordar lo que habíamos hablado hasta ahora. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir con eso. Recuerdan que decíamos que en cada uno de estos estudios había un orden determinado. Dios mismo pone un orden en la lectura. Y lo primero es saber, si hablamos de Tiatira, dónde estaba ubicada, como hablamos de las otras iglesias. Y entonces dije que estaba ubicada en Asia, lo que hoy es Turquía. Era un importante centro manufacturero, se confeccionaba ropa, la industria del teñido, había cerámica y principalmente trabajos en latón y en bronce. Y por eso vamos a ver inclusive cómo Dios le habla en sus términos y le va a decir algunas cosas más adelante a la iglesia en esos términos que la iglesia conoce. El que, como veremos a continuación, el que tiene bronce bruñido y cosas así, para que ellos entiendan esa representación. Actualmente está en un lugar en Turquía, como les digo, que se llama Akhisar, que es una ciudad turística, donde mucha gente va y todo eso. Bueno, ese sería el contexto geográfico, donde se encontraba la iglesia de Tiatira. Y vamos a analizar entonces el texto, así como lo habíamos leído. Vamos a ir tocando parte por parte. Vamos al versículo 19, les voy a invitar a que tengan su Biblia abierta en el mismo pasaje, para que vayamos analizando parte por parte el texto. Entonces vamos a ver una presentación que el mismo Señor se hace al momento de escribirle a la iglesia. En el versículo 18, que es donde habíamos empezado, 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Amén. Fíjense cómo esta primera parte se presenta como Hijo de Dios. Hasta aquí no lo había hecho en las otras iglesias. Él decía el que tiene los 7 candeleros, o sea, se refería a él con otros términos. Pero aquí él empieza diciendo el Hijo de Dios para mostrar su deidad. Y que él mismo, como se verá más adelante, termina diciendo que él será parte del premio que va a recibir aquel que persevere en su presencia. Amén. Entonces nos habla aquí de, él se presenta como Hijo de Dios. Pero dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ojos como llama de fuego. Él dice que estaba, como ustedes utilizan el término aquí en Dominicana, que la iglesia estaba caliente con él. Entonces él dice los ojos como llama de fuego porque estaba viendo caliente a la iglesia por las cosas que estaban haciendo. A eso hace referencia. Y cuando dice el que tiene los pies como bronce bruñido, está hablando de que él pisa con autoridad, para que entiendan ellos que eso del bronce bruñido, que era lo que ellos trabajaban en su ciudad, era algo conocido para ellos. Entonces se presenta de esa manera, dando a entender, como les digo, primero que es Hijo de Dios, para que le entiendan, y les habla en sus términos. Y ahí no hay mucho más. Pero luego viene, y ahí empieza a tocar el dedo, a entrar el dedo en la llaga. Primero es un reconocimiento, pero luego le va a mostrar los errores que está cometiendo. Entonces, más adelante en el versículo 19, habla de un reconocimiento y de un elogio. Y fíjense lo que le dice. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es corto, no parece que dijera mucho, pero fíjense si analizáramos uno por uno estos aspectos que está mencionando. Yo conozco tus obras. Esa iglesia se ve que estaba haciendo cosas, estaba haciendo la obra del Señor, porque el Señor mismo reconoce que estaba haciendo la obra. Entonces dice, yo conozco tus obras. Estaba evangelizando, estaba hablando a la gente. O
posiblemente estaba ganando discípulos también, estaba haciendo la obra del Señor. O sea que Dios reconoce su obra. Lo hacía por amor, porque dice, y amor, y fe, porque se ve que también tenían fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces ellos estaban cumpliendo también con eso. Y es cosa rara decir, ¿cómo si están cumpliendo con la palabra los va a reprender? Pero como les digo, a veces la iglesia se permite que algunas cosas entren a la iglesia. Y eso nos puede causar distorsión, a pesar de que estemos haciendo o querramos hacer las cosas como tienen que hacerse. Y servicio, continúa diciendo, o sea que servían al Señor, estaban haciendo las cosas. Y paciencia, con gozo, estaban avanzando. Inclusive dice al final de esta parte, y que tus obras postreras son más que las primeras. Inclusive le está diciendo que a medida que van avanzando están haciendo más cosas de las que hacían al principio cuando empezaron. Por lo tanto parece que todo estuviera bien. Gloria a Dios. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué habría represión para esta iglesia? Y lo dice más adelante. O sea que hasta aquí les hace un elogio y les hace un reconocimiento. Imagínense cómo nuestro Señor, que aún en esas cosas, Él nos trata con amor y con diligencia, con cuidado. Porque nos va a reprender ciertamente, pero también nos va a hacer notar lo bueno que estemos haciendo. ¿Se acuerdan que muchas veces se habló de que nosotros podemos decir la verdad, pero si decimos la verdad sin misericordia, puede ser contraproducente? Porque decir la verdad a secas así puede matar. Y decir las cosas solamente con misericordia, sin decir la verdad, también puede ser malo. Pero si decimos la verdad acompañado de misericordia, podemos corregir, podemos restaurar, podemos rescatar a las almas, a las personas. Entonces Dios parte de ese principio también. Y va haciendo eso, reconociendo lo bueno que se había hecho, pero también mostrando lo malo. En el versículo 20 dice, un poquito más abajo, en el versículo 20, le habla de la condenación y le hace un reclamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No es una, hay varias cositas, pero unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. O sea, le deja, dice, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto tiene que llamarnos mucho la atención. Porque, de hecho, aquí es que se va a centrar el rema más adelante de este mensaje, que es el hecho de que la iglesia puede permitir que ingrese, como decía, a la iglesia doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, que hagan que se pervierta el mensaje, se pierde el mensaje. Y como nosotros vemos, está alertando aquí de que, pero tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Que tú permites que esa mujer llamada Jezabel, ese espíritu maligno, entre a la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, ¿qué hace? Permite que haya fornicación, haya liviandad sexual, hayan problemas. Fíjense qué grave puede ser eso. Puede dividir una iglesia, porque inclusive va a dañar la familia. Problemas sexuales. Pero no solo eso, sino que tal vez más fuerte, le dice que esa mujer corrompe al pueblo porque le enseña a comer cosas dedicadas a los ídolos. Como si no fuera nada. Aquí literalmente es carne, cosas dedicadas a los ídolos. Pero todo aquello que está en el mundo, que el enemigo nos ofrece, que nosotros lo adoptamos, también nosotros podemos estar comiendo de lo que se ha dedicado a los ídolos. Y por eso digo, ahí tenemos que tener cuidado y la alerta tiene que venir de eso, porque nos habla de idolatría. Si recuerdan lo que les decía en un momento, en el subtítulo de la iglesia dice, la iglesia en idolatría. Y entonces en este punto, la iglesia ha permitido que entre idolatría. A pesar de que estaba haciendo muchas cosas buenas, la idolatría era parte de su funcionamiento. Y eso es que tenemos que tener cuidado. Porque puede entrar a la iglesia de una forma muy sutil la idolatría. Y vamos a ver diferentes formas de idolatría. De hecho, estaba yo hace tiempo pensando en una prédica que era el amor al dinero y otras latrías, algo así se iba a llamar. Porque tiene el mismo enfoque, hablar de ese concepto de idolatría. ¿Qué es idolatría entonces? ¿De dónde viene esa palabra? Es la unión de dos voces griegas. La primera, eidolon, que quiere decir imagen o figura. Y la segunda, latris, que quiere decir devoción, devoto, o latría, que quiere decir adorar.
Por lo tanto, idolatría es adorar, es tener devoción a una imagen, a algo que no sea Dios. ¿Ah? Y ahí nosotros, como les digo, podemos ver muchas cosas que pueden entrar a nuestras vidas muy sutilmente y pueden ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas. El primer lugar, el mejor lugar, el único lugar. Amén. Y nosotros podemos ver que cuando hablemos así con propiedad de idolatría, es cuando le damos más importancia a cualquier cosa, menos a Dios o nuestra relación con Él. Cuando eso sucede, estamos en idolatría. Y eso puede representar muchas cosas. Repito, cuando le damos más importancia a cualquier cosa, menos a Dios o nuestra relación con Él, estamos en idolatría. Cuidado con eso. Esa es la voz de alerta. ¿Cómo puede ser eso? Fíjense lo que dice en Mateo 22. Vamos a ir un poquito atrás. Mateo 22, del 36 al 40, cuando le preguntan a Jesús precisamente algo de esto. Mateo 22, 36 al 40, si me ayudan allá arriba. O si lo tienen, me dicen amén para leer. Ahí, 36 empieza diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Jesús mismo vino y le preguntaron, y le cuestionaron, y él decía: yo no he venido a abrogar la ley. Él nos viene a dar un mandamiento nuevo, decía. Pero está recalcando dos cosas: la primera y luego la segunda, para que vean el orden de importancia. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, lo amarás. Y ese es el primer mandamiento, lo recalca. Eso es lo primero. Y lo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vamos en ese orden, no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos más que a Dios. No podemos amar, y veremos, como les digo, en diferentes formas de idolatría, otras cosas más que a Dios. Porque cuando hacemos eso, estamos en idolatría. Estamos idolatrando eso y nos distraemos de estar con Dios y en la presencia de Dios. Amén. Ojo con eso. Y podemos dividirlo tal vez en dos grupos: idolatría en las cosas del mundo, inclusive idolatría en las cosas de la iglesia. Cuando decimos idolatría en las cosas del mundo, podemos mencionar varios tipos de idolatría. Por eso decía el amor al dinero y otras latrías. Eso es el primero, idolatría al dinero. ¿Cuántas veces la gente no se ha perdido por el amor al dinero? El dinero puede ser útil para muchas cosas, pero es una herramienta, no es el fin, no es el propósito, es un medio. Pero por amor al dinero se dan cosas: divisiones, contiendas, pleitos, crímenes. Cuidado con eso. Idolatrar el dinero es darle más importancia al dinero que a Dios mismo. Amén. Ojo con esa primera forma de idolatría. Segundo, idolatría al trabajo. Y eso parece estar raro, pero a veces podemos dedicarnos más al trabajo que a Dios. O que tenemos un trabajo y por el trabajo, por estar cansados con el trabajo, descuidamos nuestra obra con el Señor. O por el trabajo dejamos de congregarnos. Y ustedes saben de muchos casos en los que se ha hablado de eso, y hasta prédicas se han hecho, del cómo podemos primero orar porque Dios, dame un trabajo, ¿verdad? Pero cuando tenemos el trabajo, por la carga del trabajo, por los afanes del trabajo, dejamos de congregarnos, dejamos de asistir, dejamos de hacer la obra del Señor. Y en ese caso entonces ese trabajo ya no es de beneficio desde el punto de vista espiritual. Económicamente tal vez nos va a rendir mucho, pero espiritualmente hablando puede ser sinónimo de perdición, puede ser sinónimo de distracción. Y entonces ese trabajo se constituye en idolatría. Hay que tener cuidado. Ciertamente tenemos que trabajar. Pablo dice: el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con que el trabajo no nos absorba tanto, de modo tal que ocupe nuestro lugar y nuestro corazón en el lugar que tiene que estar Dios principalmente, nuestro Señor. Amén. Cuidado con idolatría en el trabajo. Hay que trabajar. No estoy diciendo con eso que no trabajemos,
El que no trabaje y que no coma, lo dice la palabra, amén. Pero hay que tener cuidado con eso. Idolatría a los artistas o personajes. Y pasa mucho en el mundo. Que el esto, que el aquello, que la diva, que el no sé cuál. Y la gente idolatra a los artistas, a los actores, a los famosos. Y se matan por ir y que le den un autógrafo. Y no son capaces de matarse por ir a hacer la palabra o la obra del Señor. O gente que se quiere tirar foto con este. Tírate una foto con Cristo haciendo las cosas de Él. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Y entonces nosotros vemos que eso es una forma muy sutil y muy fuerte de idolatría. Que el artista, que el esto, que el aquello del mundo. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado también a los que nos están oyendo. Aunque no conozcan al Señor, eso es idolatría también. Amén. Idolatría a la familia. Y ahí podemos decir, ¿cómo es eso? Hay personas que pueden idolatrar más a su pareja, es decir, amar más a su pareja que a Dios. Y no está bien, es al revés. Ama más a Dios y luego ama a tu pareja y tú vas a ver cómo las cosas se ponen bien. Amén. Amamos más a nuestros hijos. Me viene a la mente una vez un amigo, un vecino, que nos presenta a su esposa, hablando de la idolatría a las esposas, a la pareja. Y no la conocíamos y dice, esta mujer es mi esposa, dice. Y yo me mato con cualquiera por ella, dice él. Y así mismo lo hace. Se para y dice, yo me mato con cualquiera por ella, dice. Y yo digo, wow, se va a matar por cualquiera con ella. Es muy sutil. Podemos llegar a amar más a los hijos que a Dios. Hay que amarlos, tenemos responsabilidad con ellos. Nos han sido entregados en nuestras manos y tenemos que formarlos en los caminos del Señor, de ser posible siempre. Pero no podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y parimos al hijo y nos olvidamos de Dios. No descuidemos al hijo. Lo segundo. Pero no descuidemos lo primero, que es amar a Dios. Jesús lo dijo. Amén. Entonces hay que tener cuidado porque podemos amar más a los hijos. Hay que amarlos. No estoy diciendo que no se amen. No amen a su pareja. Cuídela como vaso frágil, dice la palabra, para los varones. Respete, sujete, dice a las mujeres. O sea, que ame a su pareja, ame a sus hijos, ame a sus vecinos y compañeros también. Ámelos, hábleles, pero no los ame más que a Dios. Cuando usted los ama, amando primero a Dios, por amor a Dios, va a ser lo mejor para ellos y se va a proyectar hacia ellos. Entonces eso es lo que tenemos que buscar aquí. Amar a los demás como a nosotros mismos, pero sin que ellos reemplacen el lugar de Dios en nuestras vidas. Amén. Esas son las latrías del mundo. Puede haber más si enumeráramos, pero son las que podemos comentar ahora. Y viene tal vez lo más grave, vamos a decir, lo de la iglesia. Esa idolatría que puede entrar a la iglesia. Y ahí también pasan muchas cosas. La primera que se ve por ahí, idolatría al pastor o líder de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso, porque eso es muy sutil. Yo por mi pastor me mato con quien sea. He escuchado alguna vez. Y hay que, tener cuidado, y voy a utilizar como ejemplo al pastor, me disculpa. Nosotros no podemos decir que esta es la iglesia del pastor Rafi, ¿verdad? No es correcto. Esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia de Cristo. El pastor está para dirigir la iglesia, para darle palabra a la iglesia, para llevarla por pastos verdes a la iglesia. Pero la iglesia no es del pastor, no es del líder, la iglesia es de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, amén. Entonces hay que tener en cuenta eso. La iglesia no es del pastor. Gloria al Señor. Y escuchamos muchas veces que dicen que la iglesia de tal, la iglesia de tal. Voy a la iglesia de tal, voy a la iglesia de fulano de tal. Y no es correcto. Amén. Entonces ni el pastor ni el líder son dueños de la iglesia. Son servidores en la iglesia, como nosotros, amén. Ojo con eso, mucho cuidado. Otro, idolatría a predicadores famosos. Y nos pasa mucho. Seguimos por las redes a fulano, a mengano, a sotano, y está bien. Les repito, no estoy diciendo que no, porque Dios usa muchas vasijas. Dios puede darnos palabra del más chico al más grande. Y está bien.
Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros podemos llegar a idolatrar. Que yo he escuchado la prédica del famoso. Amén. Si ha recibido palabra de Dios por ello, excelente. Pero eso no puede ser más que nuestro amor a Dios o de decir, no. Esa es la palabra. Eso es lo último. Inclusive por encima de la palabra misma. Amén. Entonces hay que tener también un poco de cuidado con eso. No estoy diciendo, repito, con eso que no se haga. Pero también tenemos que ser conscientes y consecuentes. Si tenemos palabra en la casa, vamos primero a la palabra en la casa. Y luego podemos buscar palabra afuera, para complementar si queremos, para escuchar un poco más si queremos, pero eso no puede ocupar el lugar de la palabra de la casa, que es la que viene de Dios, porque ese es el lugar donde nos congregamos. Amén. No podemos comer de otra mesa sin antes comer de la nuestra, porque Dios nos está sirviendo aquí. Mucho o poco, manjares y a veces cosas amargas cuando hablamos de estas cosas. Pero la mesa está servida y tenemos que comerla aquí, ¿verdad? Y como iglesia a veces hacemos eso, y que fulano, y que mengano, y que fulana. Está bien, tienen palabra, excelente, gloria a Dios. Pero no puede ser más de lo que Dios nos tiene en la casa. Amén. Sobre todo que no se constituya en idolatría, de decir que eso es lo último y ahí está. Ahí se acabó el asunto. No es verdad. Cuidado con eso. Amén. Idolatría al entretenimiento o la alabanza. Y pasa muchas veces. Ya no ha habido iglesias, inclusive hay una iglesia que no voy a decir el nombre, que se ha dividido ya, porque pesó más el tema de la alabanza, pesó más el tema del show, pesó más el tema del profesionalismo musical, no sé qué término utilizar, y entonces podemos llegar a idolatrar a la alabanza en la iglesia. Bueno, qué lindo cantan. Gloria a Dios porque canten lindo. Pero sobre todo, gloria a Dios porque alaben a Dios, porque adoren al Señor, porque nos lleven, que nos acerquen a la presencia del Señor a través de la adoración, de la alabanza. Pero no podemos permitir que se constituya en un tipo de idolatría dentro de la iglesia. Venir más por el fulano, por el cantante. Que va a venir el cantante tanto a la iglesia y la gente viene ese día a escuchar al cantante, como si fuera un concierto del mundo. Falta vender solamente tickets afuera y que entre la gente. Así no. Amén. Pero hay que tener cuidado también con eso. Todo grupo de alabanza, todo ministro de alabanza, de adoración, está eso, para alabar, para adorar al Señor. Y para ministrar en su presencia. Y gloria a Dios que nos llevan a la presencia del Señor, a través de las canciones y todo esto, de la alabanza, de la adoración. Pero que eso no se constituya, como pasa en algunos lugares, en que sea lo más importante para nosotros, sino que es parte de lo que Dios nos tiene dentro de la casa. Amén. Ojo también con eso, cuidado con eso. Idolatría a la prosperidad. Otro tipo de idolatría metido en la iglesia. Es esa predicación de la prosperidad. Ciertamente Dios bendice y mucho cuando uno puede estar en sus caminos y obedecerle, porque es un Dios generoso. Pero no podemos irnos por el lado en que yo voy a ir por la prosperidad que Dios me da, voy a diezmar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, esperando que Dios me devuelva el doble, el triple o 10 veces más. Ciertamente Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero no podemos estar tras esa prosperidad, que es una falsa prosperidad, de hecho. Y hay iglesias que se caracterizan por eso. Pueden haber prédicas que se caracterizan por eso, y eso no está bien. Porque eso es lo que está quitándole el protagonismo que tiene que tener el Señor, le está quitando el lugar principal que tiene que tener el Señor, haciendo que nos distraigamos y estemos queriendo tener el mejor carro, la mejor casa, la cuenta grande en el banco, descuidando la obra del Señor. Porque esa riqueza insulsa que se acumula, y como dice un pasaje en la palabra, ¿de quién será todo lo que has dispuesto? Insensato, dice, ¿no? Porque esta noche vienen por ti. ¿Y para quién vamos a acumular todo eso? Siempre lo he dicho, siempre lo he pensado, así como lo leí yo lo escuché. La única prosperidad, la prosperidad del reino, es aquella por la cual no nos falte nada y que nos sobre para bendecir a otros. Y cuando nosotros tenemos eso así, somos prósperos. Porque ahí está bien. No necesitamos más de eso. Se va a quedar. Como alguien decía, lo va a disfrutar el anticristo. Porque pronto nos vamos de esta tierra. Amén. Así que, amén, en el nombre de Jesús. Cuidado con eso, amén. Cuidado con la prosperidad. Inclusive puede haber otro tipo de idolatría, ya termino esta parte con eso, de las costumbres y culturas que entran a la iglesia.
Hay costumbres culturales. Y la cultura juega un papel bastante importante en ese tipo de distracción del enemigo sobre la iglesia. Porque por cultura podemos estar, como pasa en otros lugares, aquí no lo he visto, pero sucede en otros lugares, podemos estar adorando la naturaleza, podemos estar adorando nuestras costumbres, podemos estar diciendo que por cultura, porque nuestros ancestros, porque los que vivían antes de nosotros eran una gran civilización y por eso nosotros ahora somos así, etcétera, etcétera. Permitir que esos conceptos culturales, esas costumbres, entren a la iglesia y que permeadas en la iglesia nos distraigan también, constituyendo un tipo de idolatría. Que importe más lo que el pueblo piensa a lo que la palabra diga. Que importe más lo que el pueblo tenga por costumbre a lo que la palabra diga que se debe hacer en cualquier momento. Hay que también tener cuidado de eso. No he visto que suceda mucho aquí, como les digo, pero hay otros lugares en Latinoamérica también sucede mucho, en las que esas culturas antiguas, la adoración al sol, la adoración a la tierra, la adoración a imágenes, entra a la iglesia también. Y eso ha hecho que exista un sincretismo religioso que hace que se adopte lo de aquello y lo de aquí también. Y entonces tengo una mezcla que no está bien, porque no va con la palabra. Amén. Hay que tener cuidado también con eso. Ahí tenemos un pequeño resumen de formas de idolatría. Hay muchas más, pero lo vamos a dejar ahí porque no hay mucho tiempo. Amén. Y sobre todo porque ya voy a terminar simplemente comentando algunas cosas porque no hay mucho tiempo ya, pero en lo que continuaba de la palabra, porque le dice a la misma iglesia, continuando con el análisis, que le ha dado tiempo, dice, lo voy a leer en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, refiriéndose a esa mujer, a Jezabel y a la gente que hace las cosas que Jezabel hace. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En esta parte está resumiendo varias cosas, porque dice que la va a echar en cama, que va a permitir que le pasen cosas malas, la va a echar en tribulación, lo cual quiere decir que los que sigan en ese camino van a ver la tribulación, o sea, se van a quedar. No van a ser raptados. Es una promesa la del rapto, la del arrebatamiento de la iglesia. Entonces la gente que esté en esos afanes, en esas cosas, los que estén en las profundidades de Satanás, como habíamos leído, se van a quedar. Y aquí lo dice, está advirtiendo, vas a pasar la tribulación si tú estás en esas cosas. Mira que te he dado tiempo de que te arrepientas, pero tú no quieres arrepentirte. Por lo tanto, vas a pasar esas cosas. Y dice más, que va a dar muerte a sus hijos. Va a dar muerte a todo aquel que vaya con eso. Por eso es que hablábamos en ese Deuteronomio que dije al principio de todas estas cosas, porque no va a haber arrebatamiento para ellos, va a haber tribulación para ellos, y van a ver la muerte, van a ver una segunda muerte, porque dice que los va a matar a los que hagan esas cosas. Está advirtiendo, nos está dando una alerta bastante fuerte de que cuidado con eso, sigan con esas conductas pecaminosas, con esa idolatría, que se van a quedar, que van a pasar la tribulación y más, se van a morir eternamente. Cuidado con eso. Y eso nos está diciendo en esa última parte. Pero al final da un desafío y una bendición. Y dice que al que venciere le va a dar la corona. Al que venciere le va a ser luz de la mañana. El mismo Jesús se va a presentar ante él. O sea que va a dar un premio. Los que vencieren, dice, los que perseveraren van a ser levantados. Nos habla del arrebatamiento. Y que vamos a estar eternamente en su presencia. Amén. Y Él nos va a premiar de esa manera. Y termina diciendo, el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el ángel. Amén. Ojo con eso. Ya con eso podemos terminar porque tenemos el tiempo encima, pero ojo con eso. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el ángel. Cuidado con tapar nuestros oídos, porque el que tiene oído para oír, hace así, si hace así. Tape el oído. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que está diciendo el ángel. Porque todo esto viene como advertencia, no es para nuestro mal, no es para nuestro bien. Amén. Y todo lo que se está diciendo es para nuestro bien, para edificación, no para ponernos tristes, no para ponernos melancólicos, no para asustarnos, sino para estar atentos. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el ángel. Amén. Pónganse de bien, mis hermanos. Vamos ahora para terminar este tiempo. Gloria al Señor. Aleluya.
Te damos gracias, oh Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas, porque tú nos muestras las cosas antes de que sucedan. Y sobre todo, Señor, porque estás preparando a tu pueblo para ese día glorioso en que vengas a recogerlo y nos vayamos contigo para estar eternamente en tu presencia. Ayúdanos, Dios, a que no entre en la iglesia, a que no entre en nuestra vida, a que no entre en nuestros corazones esa idolatría que nos haga distraernos de ti. Esa idolatría que haga que nuestra principal adoración, que es a ti, se distraiga, se vaya hacia otro lugar. Ayúdanos, Señor, a que lo primero seas tú, lo segundo, los demás, y tener una vida agradable, correcta, delante de ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar lo que estamos diciendo, porque por eso terminamos diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Tenemos oídos, destápalos. Destapa, Señor, nuestros oídos al entendimiento de tu palabra, y que oyendo las cosas, así como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, oyendo lo que tú nos quieres decir, pero también poniendo en práctica lo que tú nos estás diciendo. Gracias por este tiempo, Padre. Bendigo a mis hermanos en tu nombre y te doy gracias otra vez porque tú nos amas y porque nos das tu palabra en su tiempo y en su momento. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga, mis amados. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya!
Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.